desde cada una de las campañas en las que ustedes están, ofrecen esa campaña en términos de oportunidades de empleo, en términos de acceso a empleo, y cómo ese empleo está amarrado a las grandes preocupaciones del acceso, de el no abandono de la educación, de una educación de calidad y de pertinencia en el mercado laboral. Así que ahí empiezo por María Paz. Bueno, esta campaña yo creo que tiene una propuesta muy interesante frente a este tema. Y quisiera empezar diciendo que Colombia enfrenta una paradoja completamente inaceptable. En este momento nosotros somos la generación juvenil más educada que ha tenido la historia de Colombia y somos la más desempleada. Es una paradoja que no logramos entender y que necesitamos entrar a solucionar. El empleo juvenil está por encima del 14%. Tenemos más de 2.2 millones de ninis, de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Lo que nosotros queremos hacer es construir, y necesitamos construir una sociedad y unos jóvenes que quieran salir a trabajar, darle esas oportunidades y generar el espacio en el mercado laboral para que puedan entrar a trabajar. Pero tenemos un problema todavía más grande, y es que el 55% de los jóvenes que hoy están trabajando, o sea, que son digamos que están empleados en la informalidad, son informales. En este momento la mitad de los jóvenes en Colombia que trabajan son informales. Necesitamos ayudar a bajar esos índices de informalidad, y definitivamente la campaña de Paloma y Oviedo lo que propone es incentivos a la empresa privada, a fortalecer la empresa privada, al emprendedor, al emprendimiento, y darle subsidio a la nómina, 10% para hombres, 20% para mujeres, además para ayudar a cerrar esas brechas entre mujeres y hombres jóvenes en el trabajo, e incentivar ese sector productivo que es lo que mueve nuestra economía, que es el sector privado y las empresas, para que contraten a los jóvenes, saquemos a esos jóvenes de la informalidad que hoy no están recibiendo pensión, ARL, subsidios, etcétera, y que puedan empezar a trabajar dignamente, porque en este país existe el trabajo digno, pero el problema es que todos están en informalidad. Lo otro es que también tenemos una ruta, tenemos la ruta que se llama la ruta 3E, emprendimiento, educación y empleo. Es una ruta que lo que quiere hacer es ayudar a esos jóvenes que empiecen por donde quieran empezar, o estudiando, o emprendiendo, o empleándose, lo puedan hacer, y el Estado y Paloma Valencia los va a ayudar a que lo puedan hacer. Y definitivamente tenemos que invertir en ese emprendimiento, tenemos que facilitar los trámites para que los jóvenes en Colombia hoy creen empresa, porque la empresa es lo que mueve la economía de un país, y no podemos satanizar al sector privado como muchas de las candidaturas hoy lo están haciendo, sino que por el contrario lo que tenemos que hacer es incentivar ese empleo formal. Ahorita estaban hablando mucho de las otras candidaturas y del mérito. En esta campaña se quiere premiar ese mérito. No sé, cuando hablan mucho del mérito, si ese candidato tenga de pronto no mucho mérito para ser presidente de la República, o si Claudia López haya apoyado o no a Gustavo Petro en ese momento. Sin embargo, Paloma Valencia siempre ha sido completamente coherente en sus posturas, siempre ha defendido la empresa privada, y queremos generar más empleo. José, empleo, educación para los jóvenes. Miren, lo que está proponiendo el presidente Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo, que es un tipo técnico, rector en 4 universidades, que conoce muy bien el sector juvenil, es lo siguiente. Nosotros ya no podemos, los jóvenes, esas carreras tradicionales de 5 o 6 años, ya no las quieren. La gran mayoría de los jóvenes quieren salir muy rápido a trabajar, y lo que estamos proponiendo es un gobierno que fortalezca muy fuerte el área de inteligencia artificial, de tecnología, de data, y que los jóvenes puedan estudiar en ciclos cortos de unos 14 meses, y a partir de ahí conectar inmediatamente con el empleo, con el gigante asiático, con Europa, con los Estados Unidos, que puedan trabajar desde Colombia con países desarrollados en estas áreas de las nuevas tecnologías, y así llevar dinero muy pronto para sus casas, para sus hogares. Y esa es una de las tareas que nos hemos puesto en el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella. Y no queremos más ninis, porque además este gobierno nos prometió que eso se iba a acabar, y eso no pasó nada por allí, y la vicepresidenta que iba a liderar eso, nada pasó con ella. Nosotros proponemos los sí estudian, sí trabajan. Eso es lo que quiere José Manuel Restrepo, Abelardo de la Espriella para los jóvenes en Colombia. Pero además, déjenme adicionar algo. El problema de los jóvenes no arranca en la educación superior. O sea, arranca desde las instituciones educativas, desde el colegio. Es decir, de cada 100 niños que entran a estudiar en la primaria,
solamente 44 logran graduarse a tiempo en el bachillerato. Y solamente 34 de esos niños logran llegar a la educación superior porque 200.000 jóvenes se están quedando por fuera de la educación superior. Y volvemos al tema inicial, la seguridad. Hay muchos jóvenes que están confinados en sus casas, que no pueden salir, que les toca literal dejar sus casas para poder acceder a una educación superior. Lo que está proponiendo Abelardo de la Espriella, por supuesto, es llevar educación directamente a las regiones de manera virtual con proveedores de alta tecnología, que acá se intentó con un proyecto de llevar internet a las escuelas rurales, pero por cosas de la política tradicional, lastimosamente no se logró dar este programa para el país. Y con Abelardo de la Espriella, que estamos llevando una campaña sin los políticos tradicionales, sino con gente decente. Queremos ver a los mejores empresarios, a los mejores académicos, liderando el gobierno en los próximos 4 años con seriedad. María José. Bueno, el tema de empleabilidad en Colombia es uno de los temas más graves. Creo que ya lo hemos dicho. O sea, Colombia tiene más de 2,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, pero además tenemos una cifra de desempleo juvenil superior al 17% y el 68% de esas son mujeres. Además, que esa cifra se profundiza en las zonas rurales, que puede llegar al 75% en temas de informalidad y al 30% en materia de desempleo. Entonces, por eso es importante y por eso campañas como la de Sergio Fajardo y Edna Bonilla, que yo les digo, sí tenemos experiencia, porque lo hicimos en Medellín, lo hicimos en Antioquia, se hizo en Bogotá y se conectó con la educación, porque nosotros entendemos que se propone fortalecer la formación técnica y tecnológica y universitaria, articulada con las necesidades reales de las regiones y del mercado laboral, para que los jóvenes no estudien carreras sin oportunidades, y que es algo que se tiene que poner hoy en el debate público. Pero además también se plantea impulsar el emprendimiento juvenil con acceso a crédito, acompañamiento y apoyo a pequeñas empresas, porque desde esta campaña no se sataniza ni a los emprendedores ni a los empresarios, ni creamos un antagonismo. Pero también otro punto importante en nuestra propuesta de empleo y clave es generar alianzas entre el Estado, las universidades y el sector privado para facilitar prácticas, el primer empleo y la experiencia laboral, que es algo que ya se hizo en Medellín, se hizo en Antioquia. Fajardo como gobernador lo hizo en Antioquia, hizo estas alianzas público-privadas, porque hoy uno de los mayores obstáculos es que se le exige experiencia a los jóvenes que apenas están empezando. Y algo también muy importante, y lo decía al final con las cifras que les daba de los niveles de informalidad y además los niveles de desempleo que tienen los jóvenes de las zonas rurales. Y es que el empleo joven no puede depender únicamente de las grandes ciudades, sino también hay que llevar esa inversión, conectividad y oportunidades a las regiones, porque muchos jóvenes terminan migrando, abandonando los proyectos de vida en sus territorios por falta de sus oportunidades. Y se lo dice una joven que es de Ibagué, una de las ciudades con mayor desempleo juvenil, que le tocó migrar de su ciudad porque está secuestrada por la politiquería y no hay oportunidades reales. Y esta campaña lo entienden. Entonces yo sí quiero mostrarles cómo nosotros sí tenemos experiencia y sí lo hemos hecho, y por eso meterse en política sí importa. Yo no creo que decir que no importa o no se debe meter en política, porque la experiencia para manejar el Estado sí importa y es fundamental. Muy bien. Falta Alejandro. Falta Alejandro, sí. Bueno, a mí me llama mucho la atención algo, y es que tanto María Paz como José se les hincha el corazón hablando del mérito y de la importancia del mérito, pero a la par nos dicen que nuestra generación es la generación más educada en la historia de Colombia, pero a la vez es la más desempleada. Y yo les agrego, la más frustrada. Porque, compañeros, el mérito en Colombia no existe. Yo les recomiendo un libro que se llama La tiranía del mérito, de Michael Sandel. Es un libro donde claramente nos muestra cómo el discurso del mérito que ustedes hoy han repetido aquí en los micrófonos de Caracol es el argumento para justificar la desigualdad y para justificar la defensa del status quo. No solamente eso, digamos que en ese libro que usted menciona, que me lo he leído, también un poco es exactamente lo que el título dice, es que el mérito puede ser tirano, digamos, y que hay que también revisar otras conductas, otras condiciones, otras cualidades, claro, para acceder. Claro, y demuestra cómo, en un debate filosófico sobre cómo el mérito es producto del pensamiento neoliberal para justificar muchas cosas, pero
Claramente, yo no creo que un discurso social al mérito sea la solución para todos los problemas que tenemos los jóvenes en Colombia, porque claramente no lo ha sido. Somos los más educados, pero los más desempleados y los más frustrados. Nosotros, desde la campaña de Claudia López en materia de educación y empleo, producto de la experiencia de lo ya hecho en Bogotá con resultados tangibles, proponemos varias cosas. Lo primero, para quienes no tienen voto, los niños y las niñas. Nosotros sí creemos que Colombia tiene una deuda con ellos y que es necesaria la educación preescolar en 3 grados. Uno creería que en Colombia eso pasa, pero no. En Colombia, de acuerdo a la ley, solamente es obligatorio estudiar de primero a noveno. Entonces, claramente hay que sanar esa deuda con los niños y con las niñas. La primera infancia. Sí, en la primera infancia, pero también con los jóvenes y con los adolescentes. Sí creemos que hay que hacer una educación mucho más pertinente. Creemos que hay que solucionar el problema que tiene hoy Colombia, y es que para estudiar hay que endeudarse. Entonces nosotros creemos que tenemos que dejar atrás ese modelo en el que vos, para poder estudiar, tienes que endeudarte, y le ofrecemos a los jóvenes 1 millón de becas, como las que hicimos en Bogotá con un programa que se llamaba Todos a la U, Jóvenes a la U. Ese es un programa que no crea endeudamiento, es diferente a lo que se consideró en su momento como Serpi lo Paga o Generación E en el gobierno de Iván Duque, que, como les contaba, nosotros en su momento desde la universidad protestamos en contra de él, para que los jóvenes tengan oportunidades. En materia de empleo, nosotros en la alcaldía desarrollamos un programa que se llamaba Empleo Joven. Es un programa que crea incentivos claros para que los empleadores contraten a los jóvenes. Eso no va a pasar por obra y gracia. En política pública, acciones en el presupuesto es el verdadero amor que tiene por un tema, y Claudia sí lo ha dicho claramente, y es que ella dentro de su presupuesto va a crear este programa que son incentivos claros para que los jóvenes puedan acceder a un empleo. Y también líneas de crédito accesible. Hay una realidad, y es que no todos los jóvenes en Colombia quieren ser médicos o astronautas o científicos. Muchos jóvenes quieren es emprender, y para ellos también hay que tener oportunidades, y muchos incluso aún quieren salir del rebusque del día a día, de la informalidad en la que están. Y ojo, María Paz, esa informalidad no se da recortando derechos laborales como ha pasado en los gobiernos liderados por el Centro Democrático. Eso se da con garantías para que esos jóvenes puedan cumplir, uno, su sueño de vida, su expectativa de vida, y pues si quieren educarse, que tengan el derecho a ello. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se informan ustedes? ¿Se informan a través de redes sociales? Radio. Noticias, radio, redes sociales. Yo estoy pues involucrada en la política, yo soy edil de Chapinero, entonces yo definitivamente todas las mañanas me levanto a ver noticias, ver las noticias en el celular, en radio, etcétera. Pero definitivamente los jóvenes en su gran mayoría se informan a través de redes sociales, Instagram, TikTok, no sé si X. José. De acuerdo, coincido con María Paz. Me informo por distintos medios de comunicación, verifico informaciones, pero no discuto que la mayoría de jóvenes se informan por redes sociales. Alejandro. Igualmente redes sociales. Mi padre me dejó una herencia, y es escuchar radio. Él debe estar conectado escuchando este programa porque todo bien. El día escucha en su momento 750M Caracol Radio Medellín. Muy bien. Pues sí, con eso. ¿Y María José? Yo soy menor que ellos, yo soy de la generación Z, tengo 24 años, y claramente mi medio principal son las redes sociales, pero soy hija de docentes, entonces eso quiere decir que yo crecí con mi mamá poniendo la radio a las 5 de la mañana mientras me alistaba, entonces yo sí escucho radio, son los nuestros. Pero principalmente, Aquí vamos bien. pero principalmente redes sociales. Muy bien, y nos queda una pregunta, ¿no? Una pregunta, sí, porque ya no tenemos solo 6 minutos, entonces les ruego brevedad en esta porque ya se nos va a acabar el tiempo. Y básicamente, pues todos recordamos el estallido social de 2021, que fue muy importante para los jóvenes, ¿no? Para la generación, por la manera en que ellos se involucraron en los grandes temas del país, en la política, en los grandes asuntos. ¿Cuál es el valor que tiene hoy en día para ustedes la protesta social como forma justamente de conectarse con la sociedad y de hacer política? ¿Quién quiere empezar? José. Perfecto. Miren, lo que hemos planteado con el presidente Abelardo de la Espriella y con José Manuel Restrepo es que, por supuesto, que la protesta pacífica se debe respetar. Esperamos que cuando la ciudadanía bien disponga a salir a solicitar algún derecho, lo haga de manera pacífica, pero ahí acabamos de ver unas protestas que pasaron el día de hoy, y vi unos ataques al sector financiero en el centro de Bogotá, y vi a unas sedes políticas también Atacaron la sede. Ataques, y eso no puede seguir pasando en Colombia. Miren, y además los comerciantes afectados tienen que cerrar sus negocios. Yo estuve viviendo en el centro de Bogotá, en la 19 con Quinta, en el estallido social, y eso era tenebroso, salir, sentirse uno prisionero, los comerciantes completamente cerrados. Eso no puede seguir pasando en Colombia. Yo creo que los colombianos no quieren 4
4 años de eso, no, nadie lo quiere. Y nosotros además, ya que queda tan poco tiempo, quisiera además decir que Abelardo de la Espriella lo que quiere es que se respete la Constitución del 91, no tocarla, no modificarla, y ahí en nuestra Constitución del 91 está la garantía de derechos, entre esos la protesta social, pero en la medida en que ya pase de protesta a vandalismo, a atacar a nuestra fuerza pública, a atacar la propiedad privada, a atacar la libertad, ya pues por supuesto tendrá que entrar ahí la autoridad. Alejandro. Mire, Diana, yo soy un fiel defensor del derecho a la protesta. Yo creo que esa es una de los derechos que tenemos todos como ciudadanos y que lo que nos corresponde como demócratas es respetarlo, incluso si no nos gusta la protesta. Algo que me ha parecido muy interesante estos 4 años de un gobierno de izquierda es que quienes en su momento deslegitimaban la protesta, la tildaban de un acto de vagos que no querían trabajar, han hecho uso de ese legítimo derecho a la protesta. Entonces yo sí creo que independientemente de cuál sea el próximo gobierno, la protesta va a ser protagonista en medio de esta polarización. ¿Y por qué los jóvenes se conectan con la protesta producto del estallido social y no con la participación en política? Por ejemplo, en 2021 hubo protesta, estallido social, pero también hubo elecciones a los CMJ. A los CMJ pocos jóvenes votaron, pero a la protesta sí salían masivamente. Municipales de juventud, digo, para Sí. nuestra audiencia. Para nuestra audiencia que no es tan Que no, joven. seguramente no es tan joven o no participó. Yo creo, y es porque se sentían representados en las formas. El institucionalismo colombiano no escucha a los jóvenes y no tiene prácticas que hagan sentir a los jóvenes representados, mientras que una protesta pacífica, con arte, con música, es mucho más interesante que madrugar a votar un domingo por algo que muchos jóvenes ni siquiera saben qué hace. Entonces yo sí creo que tiene que ver mucho con las formas y con la representatividad de verse ahí, un asunto identitario.